Presidenta de la Nación el otro día nos habló de los ejemplos del mundo, y usted ha tocado los ejemplos del mundo de modificación de la Carta Orgánica. El único pequeño detalle, señora Presidenta, es que en Inglaterra tomó 10 años reformar la Carta Orgánica, en Canadá 2, en Brasil 2, y a nosotros nos va a tomar 4 horas, 2 aquí y 2 en el Senado. En Brasil hubo una discusión muy rica sobre el tema de las metas de inflación. Brasil tiene metas de inflación en la Carta Orgánica, y eso es el resultado de una riquísima discusión sobre cosas como la que acaba de plantear el diputado Aguad respecto de las implicancias de la inflación sobre el bienestar de la gente. Entonces, no podemos hacer mucho más, pero no quiero dejar pasar el hecho de que leyes de esta importancia no pueden discutirse en 4 horas. La segunda pregunta, señora Presidenta, es ¿por qué ahora? Porque usted nos ha dicho que nos ha hablado de los resabios del neoliberalismo, etcétera, etcétera, y sin embargo el gobierno funcionó durante 8 años con esta ley. El fondo de desendeudamiento y el pago al fondo y la justificación del pago al Fondo Monetario se hicieron hablando de reservas de libre disponibilidad. Y ahora nos damos cuenta que esto es casi como descolgar el cuadro de Milton Friedman de la lista de los economistas respetables. Diputado, quedamos en una pregunta. No, pero usted está haciendo un discurso. Yo le voy a pedir que se ajuste a lo que quedamos y haga preguntas. Yo creo que la razón, señor, haga preguntas, tiene que ver con lo que decía el diputado. La pregunta es que las reservas de libre disponibilidad están en esta situación, señora, y por lo tanto estamos en una situación de mucha más vulnerabilidad que exige mayor libertad en el manejo que usted puede tener de las reservas internacionales, porque casualmente estamos en una situación de mucho más vulnerabilidad. No terminamos. Quiero afirmar que, y ojalá como mañana las comisiones se van a reunir, podamos cambiar en esto. Es una pésima noticia el planteo de dejar las metas de inflación. La historia argentina demuestra que la inflación es el peor enemigo de los pobres, el peor enemigo de la producción, y este gobierno, señora Presidenta... Diputado, le quedamos que los discursos van después. Haga la pregunta. Hace 3 minutos que estoy hablando. Concrétese a las preguntas que quieran formular a la presidenta. Concrétese a las preguntas. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Después van a poder decir... Yo no puedo funcionar como un robot, tengo que razonar. Es un defecto profesional, tengo que razonar. Yo no quiero hacer juicio de valor sobre eso. Concrétese a las preguntas. Presidente, déjenos pensar en lugar de trabajar como robots. Señora Presidenta, la ignorancia de la importancia de la inflación ha permitido que una vez más la Argentina sea un caso raro. Es un caso de crecimiento sin crédito. Es un caso de crecimiento sin crédito. 0,7% del PBI es nuestro crédito hipotecario. Nuestros vecinos tienen entre 5 y 10 veces más. Tenemos menos crédito en relación al PBI que Paraguay y Guatemala. ¿No tendrá algo que ver el tema de que la inflación no ha figurado en uno de los objetivos centrales de la política? Y por lo tanto, espero, señora Presidenta, que en su futura gestión, la continuación de su gestión, este tema no desvíe la atención sobre esta cuestión. Quiero preguntarle también, y hago una pregunta, si la estrategia de desendeudamiento es un dogma político y operativo del Banco Central. A mi entender, permítame que justifique lo que digo, es no endeudarse cuando uno puede, es malo para la política económica porque cuelga sobre una generación el costo de renovar de pagar sus vencimientos, y es malo también en términos de redistribución intergeneracional de los costos, porque podríamos tener una renovación integral de nuestra infraestructura de todo tipo pagándola a 40 años y no con reservas. Por lo tanto, la estrategia va a ser siempre no endeudarse o dependerá de los momentos. Y finalmente, señora Presidenta, espero que en el artículo 17, donde usted habla del tema de la información, agregue al Congreso. Esto sería muy bueno, que todo ese desarrollo que usted ha hecho respecto de la información, no, dice publicará al principio de año. Eso debería discutirse en el Congreso. En los países en los que el Banco Central funciona, no, en los que el Banco Central funciona, tal vez son serios algunos y otros no, pero no importa, es el Congreso el que discute todas estas cosas, sobre todo cuando la incorporación de nuevas herramientas en el análisis que usted va a hacer para definir el nivel de reservas óptimas tiene tantas implicancias para el bienestar de la gente, porque ya no es más reservas contra base, ahora son muchas otras cosas más, y por lo tanto sería muy bueno que se incorpore al Congreso a la discusión. Gracias. Bueno, a ver, yo tomando así un
poco integrando todas las inquietudes. Uno no puede caer en la falsa dicotomía de inflación y crecimiento. Somos todos gente formada para entender que lo que busca esta modificación de la Carta Orgánica es recuperar toda una línea de pensamiento superadora del neoliberalismo. Entonces, es cierto, en la Argentina no hay un régimen de metas de inflación, y con esto definitivamente sepultamos la posibilidad de que Argentina avance hacia un régimen de metas de inflación. Se está discutiendo mucho también en el mundo la conveniencia, ¿no?, de estos regímenes, y lo que básicamente son una readecuación o un reciclaje del pensamiento más ortodoxo de la teoría cuantitativa monetarista. Nosotros no, este es un proyecto que responde a otro proyecto de país. Entonces, efectivamente, lo que nosotros estamos tratando de decir es, a ver, la explicación de lo que ocurre en el terreno de los precios y la inflación es mucho más compleja. Y lo peor que puede hacer la Argentina es abrazar una política que le está dando tantos dolores de cabeza. Porque si nosotros estamos diciendo a los países que la están, de hecho, cuando uno miramos cuánto cumplieron, cuánto no cumplieron, cuánto están recurriendo a ciertas heterodoxias, lo que se advierte es que si un país supone y cree, como la Argentina, que el tipo de cambio es una variable importante para garantizar la protección del trabajo argentino y la industrialización, con un régimen de metas de inflación es imposible mantener un régimen cambiario adecuado y funcional a ese objetivo. Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, porque hay toda una discusión interesante en el mundo donde necesariamente uno decía, bueno, ¿qué hacemos con la regulación financiera? En el mundo se está discutiendo la posibilidad de incorporarlo. Es cierto, en las modificaciones de las cartas orgánicas del 2009 hasta ahora, lo que se ha incorporado no es el empleo en muchas cartas orgánicas, se ha incorporado la cuestión de la estabilidad financiera. Y eso es lo que me hace pensar que esta crisis viene para largo. Porque a la hora de diagnosticar la crisis, se creen que es un problema de mala regulación. Y es un problema de demanda esta crisis. Es un problema que no tiene quien compre. Es un problema que no saben de dónde van a volver a crecer. Es un problema de la desigualdad. Es un subproducto de ese pensamiento neoliberal. Entonces, efectivamente, este es un proyecto que es funcional a otro proceso y a otra proyección hacia adelante. Entonces, ¿por qué ahora? Bienvenido que sea ahora. Bienvenido que sea ahora. Y nos saquemos esa rémora de la convertibilidad. Bienvenido que podamos utilizar reservas si dan las condiciones para seguir desendeudándonos. Entonces, efectivamente, diputado, yo creo que hay una visión distinta de lo que usted está planteando, que son políticas que ya vivimos y fracasaron en nuestro país, respecto a un paradigma distinto desde el 2003 en adelante. En eso vamos a hacer todo el esfuerzo para seguir generando condiciones, institucionalidad que sea funcional a ese. Ahora, no me miro en los espejos de los otros países. Yo no hay país en este momento que me gustaría mirarme como espejo de lo que tiene que hacer Argentina. Nos miramos a nosotros mismos. Y el tema de la inflación lo tenemos que resolver de forma consistente con la creación de empleo, con el crecimiento económico y ver dónde están los problemas. Si en algún momento aparecen raíces monetarias en tensiones en materia de precios, ahí estará el Banco Central actuando. Pero el diagnóstico que tiene el Banco Central es que hoy el problema de las tensiones en materia de precios no tiene nada que ver con las raíces históricas. Y en función de eso creo que esta Carta Orgánica y este mandato es mucho más claro y eficiente a la hora también de garantizar la estabilidad monetaria. Diputado Milman.